ay, lo sé, en qué triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Feliz miércoles, apreciada iglesia, queridos hermanos y amigos que una vez más nos acompañan a través de esta transmisión. A Dios damos las gracias, a Dios damos la honra y la gloria por la multitud de sus misericordias que se prolongan cada día. Ya estamos en un nuevo mes, el mes de junio, y alabado sea Dios porque en medio de la crisis ha sostenido, ha mantenido a su pueblo. Esta noche agradecemos a Dios por ello y al mismo tiempo agradecemos por la oportunidad que Él nos da de poder encontrarnos con Él a través de su palabra. Por ello, quiero invitarlos a que esta noche hagamos uso de nuestras Biblias y vayamos juntos al libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Quiero invitarte para que vayas por tu Biblia y juntos vamos a leer la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Roma, en el capítulo 13, en los versículos del 11 al 14. Leo para usted lo que dice. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a orar. Padre bueno, alabado sea tu santo nombre. En esta noche rendimos honra y gloria a tu nombre porque solo tú lo mereces. Hasta hoy has sido bueno con nosotros y te damos las gracias. Nos humillamos ante ti para pedirte también el perdón por nuestros pecados y errores. Y en este momento, al abrir tu palabra, queremos que ilumines nuestra mente, nos ayudes a entender y a comprender y a cambiar las cosas que en nuestra vida necesitan ser cambiadas. Acompáñanos en el estudio de esta ocasión, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en su carta que le escribe, y estos capítulos, desde el 12 hasta el capítulo final del libro de Romanos, el capítulo 16, 15 y 16, el apóstol Pablo está haciendo un pequeño resumen de las cosas finales
de lo que he hablado en los capítulos anteriores. Y específicamente tienen que ver con la conducta cristiana, la forma de vivir de los que han sido llamados, de los que han sido escogidos, de aquellos que han escogido también la salvación. Y después de haber dado un discurso desde la última parte del capítulo 12, versículo 9, hasta el capítulo 13, versículo 10, hablando acerca del respeto a las autoridades, del amor al prójimo, en fin, Pablo termina el capítulo 13 con las siguientes palabras que hemos leído en la lectura de hace un momento. Y esto, conociendo el tiempo. Quiero leer para ustedes a manera solamente de información 3 versiones que me han gustado la forma como traducen. Y la primera es la Nueva Versión Internacional. Mire cómo dice: hagan todo esto. Estoy leyendo el versículo 11. Estando conscientes del tiempo en que vivimos. La Biblia Dios habla hoy traduce de la siguiente manera: en todo esto, tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. Y la Biblia latinoamericana dice: comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar del sueño. Hay un factor muy importante en estos versículos, y es el tiempo. Pablo, todo su mensaje del capítulo 13 al final, versículo 11 en adelante, estos 4 versículos están centrados en algo muy importante: el tiempo. La palabra kairos, el tiempo en griego, aquí en este versículo no es un tiempo en general. Kairos en el versículo 11, conociendo el tiempo, se refiere a un momento específico, a un momento definido, a un periodo crítico o a una ocasión. Cuando se refiere entonces al tiempo, lo que Pablo está específicamente hablando es a un momento en la historia que habrá de ocurrir. Y cuando Pablo dice conociendo el tiempo, se refiere al momento en el que a nosotros nos ha tocado vivir en la oscuridad de nuestro mundo. Cuando usted prende el televisor o cuando entra a las redes sociales, ¿qué es lo que usted más encuentra? Pablo en el capítulo 13 de los versículos 11 al 14 pareciera ser que está tomando la idea de Jesús en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. De paso, muchas de las palabras utilizadas por Pablo aquí son extraídas de aquellos 2 capítulos del Evangelio de San Mateo, específicamente con lo que tiene que ver el tiempo y la condición de la iglesia o del pueblo de Dios. Jesús en Mateo habló de que la hora y el día nadie lo sabe. Pablo toma esa misma idea y refiriéndose a ese momento, a esa hora que nadie sabe, Pablo únicamente dice que el tiempo, conociendo el tiempo, cuando prendemos el televisor, cuando vemos las redes sociales, lo único que vemos es violencia, lo único que vemos es desgracia, lo único que vemos es maldad. Y refiriéndose a eso, viendo eso, Pablo en sus días dice que el tiempo en el que vivimos es una alarma para que el pueblo de Dios, la iglesia de Roma, en el momento en el que Pablo le escribe, debe despertar del sueño. Eso es lo que continúa en el versículo. Es hora de levantarnos del sueño. Y volvemos a la idea de Mateo 25. De aquel momento cuando la parábola presenta a las vírgenes como durmiendo. Pero Pablo agrega algo más. Es hora de despertar. Es hora de despertar del sueño. Al menos hay 4 invitaciones que en esta noche vamos a ver en estos 4 versículos. Cada versículo tiene una invitación. Y la primera invitación del apóstol Pablo a la iglesia de hoy es la misma invitación que hizo en sus días. Número 1, es hora de levantarnos del sueño. Me encanta y voy a leer algunas citas de una escritora llamada Elena de White con respecto a esta expresión, hora de levantarnos del sueño.
Me encanta la forma como describe esta autora este versículo. Dice, la gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. El Señor viene. Y mire cómo dice, oímos los pasos de un Dios que se acerca. Las cosas que ocurren, como veímos en Mateo 24, son eventos, cosas que apuntan, que señalan a algo que está por venir, que Pablo dice, conociendo el tiempo, es hora ya de despertar. Y mire cómo dice, no debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza y que nos tornemos descuidados y desatentos y caigamos en el sueño. Es una insensibilidad e indiferencia a las realidades. En el sueño estamos en un mundo irreal y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Mira la primera forma como dice, una insensibilidad e indiferencia. Es lo que ocurre cuando nosotros estamos dormidos. ¿Cuántas cosas ocurren a nuestro alrededor? Pero somos insensibles. Somos indiferentes en los momentos cuando nosotros estamos durmiendo. Por eso es que la invitación de Pablo es a despertar de ese dormitar. Número 2, miren lo que dice. Hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando en su derredor y sin embargo permanecen insensibles a ella. Miren lo que dice aquí, esta parte me encanta. Están encantados por el enemigo, mantenidos bajo un hechizo por su poder fascinador. Ella dice que Satanás ha encantado, ha hecho un hechizo a la iglesia, por lo tanto los mantiene en un dormitar. Y en ese encanto que Satanás le ha hecho a la iglesia, Pablo le hace una exhortación, un llamado a que despierte. No sé si en algún momento usted ha visto la forma de un hechizo, de un encanto, cómo es que se le mantiene a la persona en un estado de insensibilidad. Pero además de ella agrega una palabra más. Dice de la siguiente manera, en el libro Recibiréis poder. Si los vigías, refiriéndose a la iglesia de hoy, duermen por el efecto narcótico satánico. Miren lo que dice, duermen por el efecto narcótico satánico. Estaba investigando para estos asuntos de los narcóticos. Se dice que lo que hacen que es bloquear aquellas señales nerviosas que hacen que no se sienta dolor. El libro Un matinal recibiréis poder dice que Satanás también mantiene dormidos a la iglesia hoy con un efecto narcótico. Y Pablo exhorta y dice que debe despertar de esa insensibilidad de indiferencia, de ese encanto satánico y de ese poder narcótico con el que Satanás mantiene dormida a la iglesia. Cada día que pasa es uno menos que nos queda para completar nuestra obra de perfeccionar nuestro carácter. Cuánta alegría nos da cuando decimos un día más en medio de esta pandemia y decimos un día más que se fue. El libro Maranata, el Señor viene, dice que cada día que pasa es uno menos que nosotros tenemos para completar la obra de perfeccionar nuestro carácter. Es con justa razón por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ya despertar de ese sueño en el que Satanás ha hecho caer a la iglesia. ¿Y por qué es que debe despertar? Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, la parte final, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando Pablo hace referencia a cerca de nosotros nuestra salvación, se refiere al momento de su aparición por segunda vez,
que cuando creímos, ese momento cuando abrazamos la fe, ese momento cuando vivimos la experiencia del primer amor. Pablo hace un llamado a que nosotros recordemos aquello por lo cual un día nosotros abrazamos esa fe. Y dice, porque el día de nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Pablo estaba escribiendo momentos después de que Jesús ascendiera a los cielos. Él ya esperaba la venida de Jesús. Y ahora que han pasado aproximadamente 2000 años, Pablo continúa diciéndonos a nosotros como iglesia a través de su palabra que de igual manera la salvación, el día del regreso de Cristo, está más cerca que cuando creímos. No se trata de que la palabra de Dios haya fallado, sino de que el tiempo en el que Jesús ha de venir está más cerca que cuando nosotros creímos. El versículo 11 entonces nos oferta la segunda invitación que Dios nos hace. La noche está avanzada y se acerca el día. Cuando se habla la palabra noche es una referencia a la época actual. La noche se refiere al tiempo presente de maldad. Y dice, el día se acerca. Antes de que llegue la luz de un nuevo día, la oscuridad se torna aún más. Y Pablo dice en el versículo 12 que la noche se está tornando tan oscura, refiriéndose a este mundo actual de maldad, de violencia, de crimen, de delincuencia. Y Pablo dice que entonces cuanto más oscura es la noche, eso indica que el día se está acercando. Cuanto más reina la maldad, cuanto más menos ganas por conocer la verdad, Pablo dice que ese día se está acercando. Y que nosotros entonces, cuanto más oscura veamos la noche, debemos elevar nuestros ojos y darnos cuenta que el día del Señor Jesucristo pronto habrá de llegar. Por eso es que Él invita a la iglesia y dice, desechemos pues. La palabra desechar viene del griego apotitsemi, que significa poner lejos, separar y alejar. Desechemos. No, Pablo no nos está invitando a cambiarnos. Pablo le dice a la iglesia que tiene que desechar, despojarse. La versión que estoy leyendo para ustedes dice despojarse, quitarse, botar, eliminar de la vida aquellas obras de las tinieblas, nuestra conducta pasada como cuando no éramos creyentes. Pablo insiste en que como cristianos debemos tener una norma moral elevada de la conducta, teniendo especialmente en cuenta la proximidad del regreso del Señor cuando se consume nuestra salvación. Pablo recomienda a la iglesia que debe despojarse, debe desechar, debe eliminar, debe poner lejos todas aquellas cosas que son, dice aquí mi versión, las obras de las tinieblas. Y nos invita a vestirnos de las armas de la luz, vestir del armamento, la armadura, que en el libro de Efesios capítulo 6, y que en un momento estudiamos también en un mensaje, ¿cuál es ello? La verdad, la palabra de Dios, la justicia, la oración. De ello dice el apóstol Pablo que debemos desechar aquella vestimenta de pecado y vestirnos de aquella armadura de Dios. El versículo 13, la tercera invitación. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Este versículo hace la invitación a que andemos como de día. Un contraste con lo que dice el versículo 12, desechemos pues las obras de las tinieblas. Andemos como de día. Esa palabra andar
que en muchas ocasiones la hemos estudiado, esa palabra indica que constantemente nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Esa expresión, andar como de día, hacer las cosas que se hacen de día. Dice, leo para ustedes, la vida cristiana debe caracterizarse por la pureza y la transparencia moral. Si había algo de lo que carecía la iglesia que estaba en Roma, era de estas dos cosas, pureza y transparencia moral. Y aquí Pablo dice algunos de los pecados que, aunque de manera increíble, se vivían en la iglesia que estaba en Roma. ¿Y cuáles eran? Dice el apóstol Pablo, las glotonerías y las borracheras. Y cada uno va seguido. Glotonería, la glotonería lleva a la borrachera, la lujuria al libertinaje y las contiendas a la envidia. Estos son los pecados típicos de la vida sin Cristo. La palabra glotonería viene del griego komos. Y es una palabra muy interesante, porque esta palabra komos en un principio se designó a aquella banda, a aquel grupo de amigos que acompañaba hasta su casa a un vencedor en los juegos que se celebraban, se hacían en la antigua Roma, cantando alabanzas y celebrando su triunfo. Sin embargo, la palabra komos, la palabra glotonería aquí, en la traducción que se hace en nuestra Biblia, luego se convirtió y llegó a significar una banda de incultos, disolutos o libertinos que recorrían las calles de la ciudad de noche para armar alborotos. Y Pablo dice que la iglesia no debe ser de eso, de esas personas que arman alborotos, de esas personas que se mantienen en la glotonería, porque ello conlleva entonces a algo que la Biblia traduce como meté o borracheras, que de hecho para los griegos las borracheras eran algo vil y despreciable. Aunque eran un pueblo que bebía vino, de paso hasta los niños lo bebían, ellos tenían un desayuno muy conocido que le conocían como acratisma, que era no más que un pan remojado en vino. Pero aún así, estaba leyendo que con todo y eso, la borrachera les parecía algo vergonzoso. Porque bebían el vino bastante diluido y lo bebían porque el agua no siempre era más inofensiva. Este era un vicio que no solo los cristianos, sino también los paganos respetables despreciaban. Y se vivía, era un pecado que se vivía en la iglesia. La siguiente dice, no en lujurias. La palabra que se utiliza en griego, la traducción que también se hace es inmoralidad. Viene de la palabra koiné, que quiere decir literalmente cama. Y suele tener el sentido de una cama prohibida o deshonrosa. Este era un pecado característico del paganismo. La palabra sugiere la actitud del que no da ningún valor a la fidelidad y que busca el placer donde y cuando quiere. Esas eran las realidades de donde se desarrollaba la iglesia que estaba en Roma. Y Pablo le hace una advertencia, que esas cosas no deben practicarse en la iglesia. Lo demás que menciona es el libertinaje. La traducción más correcta debería ser desvergüenza. Y dentro de las palabras que existen en el griego, esta era una de las palabras más feas en la lengua griega. La palabra aselgeia. Porque no describía únicamente la inmoralidad, sino al que ha perdido totalmente la vergüenza. La mayor parte de las personas trata de ocultar sus acciones. Sin embargo, aquel hombre que se ha vendido a la aselgeia, no le importa que lo vean, no le importa la clase de espectáculo que es, ni lo que piensen de él. Por eso es que la palabra que se utiliza aquí como libertinaje, o la mejor traducción como desvergüenza, es la cualidad del que se atreve a hacer públicamente lo que sería vergonzoso.
para cualquiera de sus semejantes. Y como dije al principio, cada una, la primera, lleva a la segunda. La inmoralidad lleva a la desvergüenza. Y al final menciona algo que para muchos suena un poco raro que Pablo mencione, pero que se vivían en la iglesia, y es las contiendas. La palabra contiendas viene del griego eris, y es ese espíritu de competencia, ese espíritu desembocado y despiadado. Aquí entonces es aquel pecado que coloca al yo por delante y por lo tanto la negación total de un amor cristiano. Y Pablo advierte a la iglesia que ese pecado de contienda debe ser eliminado de la iglesia. Y termina mencionando aquí la palabra envidia, que viene del griego celos, y se describe como el espíritu que no se da por satisfecho con lo que tiene y que mira con envidia todo lo que obtienen los demás merecidamente. Una lista de pecados que posiblemente usted diga: ¿y esa lista de pecados qué con nosotros hoy? Posiblemente no sean los pecados que nosotros cometemos, porque a veces nos hemos enfrascado en decir que los pecados que nosotros cometemos son chiquitos. El sabio Salomón dice que casen las zorras pequeñas que echan a perder nuestras viñas. Y él mismo advierte y dice que una pequeña mosca en el perfume del perfumista le echa a perder. Esos eran pecados que estaban allí y que Pablo invita a la iglesia a que los abandonen y le dice que deben andar como de día. Quiero leer para ustedes un par de citas que encontré en el libro Alza tus ojos. De paso, es un matinal en el día 20 de noviembre. Dice de la siguiente manera: Satanás ha tratado de infatuar las mentes de los hombres con misterios sutiles. Así engañó a Eva. Y así trata de seducir a los hombres hoy. El mismo agente engañador que sedujo a los ángeles en el cielo está trabajando de manera similar en las mentes humanas hoy. A cometer pecados que nosotros decimos que son pequeñitos. Pero queridos, ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Y por muy pequeño que sea, nos aleja, nos separa de Dios. Eso es lo que Isaías dijo, que nuestros pecados, esos chiquititos que nosotros así decimos, han hecho separación entre Dios y el hombre. Querida iglesia, por eso es que el mensaje también es para nosotros hoy. Tenemos que aprender a andar como de día, abandonar esos pecados. Así como dice el versículo 12, despojarnos, desecharnos. Yo no lo sé. Yo no veo cuando usted no ve cuando yo. Yo no escucho cuando usted escucha no escucha cuando yo estoy escuchando algo, pero hay ojos que siempre ven, hay un oído que siempre está escuchando y que contempla todo lo que usted y yo vivimos. Por eso Pablo hace la tercera invitación, y es que debemos andar como de día honestamente, esa transparencia moral. Y la última invitación que el apóstol Pablo hace es en el versículo 14. Al contrario, vístanse del Señor Jesucristo. Vestirse de Cristo es dejar que el creyente sea moldeado y formado por el carácter y el ejemplo de Jesús. El versículo 12 exhorta a que nosotros debemos vestirnos las armas de luz. Pablo complementa aquí en el versículo 14 que esas armas de luz describen a Cristo mismo como la vestimenta que todo cristiano debe llevar. Cuando tú y yo nos vestimos del Señor Jesucristo, las cosas mencionadas en el versículo 13 no serán parte de nuestra vida. Por eso, querida iglesia, continuamente el cristiano debe ser renovada cada día en la experiencia del crecimiento y la santificación. El creyente debe despojarse del yo. Nuestra manera de hacer las cosas y nuestros planes e ideas pueden no ser las de Dios. Por eso debemos mantenernos en los caminos del Señor para hacer su voluntad.
y convertirlo en nuestro consejero. Entonces, desprovistos del yo, actuaremos por fe. Leí para ustedes el matinal Recibiréis Poder. Apreciada iglesia, Pablo esta noche, a través de su palabra, nos hace 4 invitaciones también. Número 1, debemos levantarnos de ese hechizo, de ese encanto, de ese sueño, de ese narcótico que Satanás pareciera ser que ha hecho caer a la iglesia. Debemos levantarnos del sueño. Nuestra redención, el día de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, está más cerca que cuando creímos. Por eso tú y yo debemos hoy despertarnos de ese sueño. Número 2, debemos despojarnos de aquellos pecados que hacen una separación, que nos alejan de Dios y que a veces pareciera ser que vivimos en una indiferencia, en un encanto, en un hechizo, narcotizados por el enemigo. Y Pablo también nos invita a que nosotros andemos como de día. Esos pecados que se cometen en la oscuridad, esos pecados que se hacen aparentemente donde nadie me ve, y algunos que se hacen abiertamente, Pablo dice que nosotros debemos ser transparentes, morales. Pero además, para que todas estas cosas que Pablo en el versículo 14 dice, los deseos de la carne, que nosotros satisfacemos, entonces debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Querido hermano, querida hermana, amigo que me escuchas en esta noche, cuando tú analizas, y yo es mi invitación en esta noche, a que analicemos cuál de estas invitaciones que Pablo hace se aplica a nuestra vida. ¿Será que estamos en un dormitar cristiano en el que el mensaje de esta noche es a levantarnos? Si tú sientes que estás en un dormitar, de que vives en una insensibilidad, en una indiferencia, hechizado, viviendo bajo ese narcótico de Satanás, Dios hoy te invita para que puedas despertarte. O puede ser que estamos despiertos espiritualmente, pero no nos hemos despojado de pecados pequeñitos, a nuestro parecer, pero que ante los ojos de Dios siguen siendo pecados. Y tú lo sabes, nadie te va a juzgar por ello. Tú eres quien tienes. Yo soy quien debo eliminarlos, despojarlos de mi vida. ¿O será que hace falta andar como de día? O posiblemente te hace falta vestirte, me hace falta vestirme del Señor Jesucristo. Yo quisiera invitarte esta noche. El mensaje de Dios para ti es a despertarnos de ese sueño, es a desechar, es a despojarnos, es a andar como de día y por sobre todo es a vestirnos del Señor Jesucristo. Quisieras tú esta noche juntamente conmigo decirle al Señor: Señor, hoy vísteme, hoy moldéame, hoy transforma mi carácter, hoy despiértame. La venida del Señor Jesús está tan cerca que a veces nosotros estamos tan dormitados que ni cuenta nos daremos, y pasará así como dice la Biblia en los días de Noé. Nunca se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio. Ojalá que tú y yo tengamos la oportunidad de revestirnos de Cristo Jesús, que Él nos llene, que Él nos vista y que podamos ser encontrados listos para irnos con Él. ¿Quisieras tú ser de ellos? Quiero orar por ti esta noche. Señor nuestro Dios, gracias por el mensaje que a través del apóstol Pablo al libro de Romanos nos envías de esta noche. Solo tú sabes la condición de cada miembro, de cada familia de tu iglesia. Si está en un dormitar, si todavía hay pecados acariciados que se están abrazando, si todavía no hay esa conducta para vivir, andar como de día, si aún no nos hemos dejado vestir del Señor Jesucristo, quisiera esta noche que pongas en el corazón de cada hijo tuyo que escucha este mensaje el deseo de despertarse de ese sueño, de entender que el día de la salvación está más cerca que cuando creímos, de desechar aquellas cosas y vestirnos de las armas de luz, de andar como de día honestamente y por sobre todo a vestirnos del Señor Jesucristo para que aquellas cosas del mundo no nos llamen la atención. Permite entrar en cada corazón, limpiarlo y vivir en él. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz noche.
te